Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En el tema de hoy vamos a continuar con la unidad didáctica número 5, que es la que iniciamos inmediatamente antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. La unidad didáctica número 5 es la que está destinada a que hablemos de evaluación de riesgos, de evaluación del riesgo químico. ¿Cuál es el riesgo que cabe esperar como consecuencia de la exposición a una determinada sustancia, tanto para el medio ambiente como para la salud humana? Eso es lo que veremos en toda la unidad. Ya os comenté en la última sesión que el proceso de evaluación de riesgos consta de 4 diferentes etapas, algunas de las cuales las hemos visto ya, como por ejemplo la identificación de la peligrosidad, que la estuvimos tratando en la unidad didáctica número 4. Otra de las etapas del proceso de evaluación de riesgos es la evaluación de la exposición. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. En esta sesión vamos a hablar de cómo se hace evaluación de la exposición mediante monitorización química, es decir, mediante medidas químicas, y en la siguiente, mediante monitorización biológica o biomonitorización, aunque ambas tienen la misma finalidad. Bueno, muy rápidamente, porque ha pasado todos estos días de vacaciones, igual conviene refrescar algún concepto, aunque sea rápidamente. Como os expliqué el otro día, en evaluación de riesgos, los conceptos de riesgo y de peligro o de peligrosidad no son sinónimos. No significan lo mismo. No significan lo mismo porque la peligrosidad o el peligro, lo podemos usar, peligrosidad y peligro sí lo podemos usar como sinónimo, es el efecto adverso, el efecto indeseable que una sustancia es capaz de inducir y depende solamente de la estructura química de esa sustancia. Mientras que el riesgo es o bien la probabilidad de que se manifieste un efecto adverso o bien la frecuencia que cabe esperar de aparición de ese efecto adverso como consecuencia de una exposición. De ahí que podamos concluir que el riesgo es consecuencia de 2 factores. La peligrosidad de la sustancia, pero también ¿de qué? De la exposición, de la severidad o de la intensidad de la exposición. Porque ya sabemos que la intensidad del efecto adverso depende de la severidad de la exposición. A mayor exposición, mayor intensidad del efecto adverso. Bueno, pusimos ejemplos tratando de hacer analogías con dichos que se dicen en el lenguaje de la calle, y dijimos que esto que se dice normalmente de que viajar en avión es más seguro que viajar en coche, si estuviéramos hablando en términos estrictos de evaluación de riesgos químicos, lo que diríamos es que viajar en coche es más arriesgado que viajar en avión, mientras que viajar en avión es más peligroso que hacerlo en coche. Y que dijimos también que la peligrosidad depende de la sustancia, el riesgo depende de la exposición. Además, por lo tanto, por ejemplo, pusimos ese ejemplo, un animal salvaje tiene potencialmente el mismo peligro, tiene la misma capacidad de inducirnos un daño, si es su deseo, pero si estamos separados de él, el riesgo de que eso ocurra es muy bajo. Entonces, que si el animal, y nosotros estamos directamente expuestos a ese animal, pues el riesgo es ese. Pues lo hicimos y hicimos un esquema general de cuál era el proceso de evaluación de riesgos para humanos.
Dijimos que había que evaluar la exposición, y a eso hablaremos hoy, para lo cual había que identificar los usos y las aplicaciones de las sustancias, haciendo un análisis de las fuentes y las vías de exposición, lo cual nos puede permitir cuantificar la dosis y determinar la exposición total. Es decir, en una situación dada, en un uso dado de una sustancia química, a qué cantidad de esa sustancia se va a exponer el ser humano. Por otro lado, habremos primero identificado el peligro y mediante los ensayos de toxicidad habremos hecho relaciones dosis-respuesta que nos habrán permitido identificar dosis sin efecto o no a él, normalmente, idealmente. A ese no a él le vamos a poner un factor de seguridad para calcular una dosis de referencia. La dosis de referencia es una dosis que estimamos que es segura, es decir, a la que podemos estar expuestos durante todo el tiempo que se haya empleado en hacer el estudio del cual procede ese NOAEL, es decir, si es un estudio, es un NOAEL crónico, se entenderá que es para una exposición crónica, si es subcrónico para una exposición subcrónica, si es subagudo, así. Y al final lo que hacemos es comparar esa dosis segura con la exposición real que hay. ¿Qué pasa? Si hacemos ese ratio entre la dosis de referencia y la exposición, si esa cociente es superior a 1, lo que va a pasar es que la dosis de referencia es superior a la exposición. Si la dosis de referencia es segura y la exposición es menor que una dosis segura, diremos que no hay riesgo. Y viceversa. Si ese ratio, ese cociente es menor que 1, ¿por qué puede ser el cociente menor que 1? Porque el denominador es mayor que el numerador, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo eso? Que la exposición es superior a la dosis segura. De ahí iremos que habrá. Y para el medio ambiente el proceso es esencialmente el mismo, pero cambiando ligeramente las nomenclaturas. También hay que hacer una evaluación de la exposición y el parámetro resultante de esa evaluación de la exposición no se llama exposición, que es lo que decimos en salud humana, sino se suele abreviar con el acrónimo de PEC, que es el acrónimo de Predicted Environmental Concentration, la concentración ambiental predicta, o que se predice. Por otro lado, también se tienen que hacer ensayos de toxicidad para evaluar los efectos, identificar dosis sin efecto, que aquí, como os dije, no se van a llamar NOAEL, se van a llamar NOEC. Les vamos a poner unos factores de seguridad y generaremos una dosis que estimamos que es segura para ese comportamiento ambiental. Lo que pasa es que aquí cambia de nuevo la nomenclatura también, no la llamamos dosis de referencia, se llama PNEC, que es el acrónimo de Predicted Non-Effect Concentration, concentración para la que se predice no efecto. Luego el cociente entre el PEC y el PNEC nos dirá si hay riesgo o no hay riesgo. Si la concentración segura, el PNEC, es superior al PEC, diremos que no lo hay, y viceversa. Bien, de esta última parte, de la parte que tenemos en la diapositiva en la derecha, la parte de calcular PNEC o dosis de referencia, dependiendo si estamos hablando de medio ambiente o salud humana, y de caracterizar el riesgo, de esa comparación, de eso nos ocuparemos en las sesiones de mañana y la primera de la semana que viene. Mañana hablaremos de salud humana y el lunes de la semana que viene hablaremos de medio ambiente. Hoy, como digo, nos vamos a centrar en la evaluación de la exposición. Bueno, ahí tenemos la etapa completa, el esquema completo con las 4 etapas. Y como digo, hoy nos centramos en la evaluación de la exposición. Bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué decimos que es la evaluación de la exposición? La evaluación de la exposición es el cálculo de la dosis externa que recibe un individuo o un compartimento ambiental. Y cuando digo externa, me refiero, en el caso de la salud humana, o bien la concentración de la sustancia que está en el aire que estamos respirando, o en los alimentos que llegan a nuestra boca, o que se deposita sobre la superficie de nuestra piel. Otra cosa, luego entrará ya la toxicocinética y la biodisponibilidad y todo lo que estuvimos hablando en la unidad didáctica número 2. Es decir,
Sobre eso que estemos inhalando, incidiendo o depositado sobre nuestra piel, dependiendo de toda la toxicocinética, se absorberá una determinada proporción u otra. Pero cuando hablamos de evaluar la exposición, casi siempre estamos hablando de dosis externa, es decir, a lo que estamos expuestos. Otra cosa será lo que se absorba. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues idealmente, en una situación ideal, lo que se tiene que hacer es ir al sitio donde se esté produciendo la exposición, coger muestras, llevarlas a un laboratorio y hacer las determinaciones. El problema es que eso no se puede hacer siempre. No es fácil, o a veces no es fácil. ¿Por qué no se puede hacer siempre? Bueno, pues porque a lo mejor si estamos haciendo o evaluando el riesgo para poner una sustancia en el mercado, si no está en el mercado, pues todavía no podemos ir y coger muestras, ¿no? Tenemos que predecirlo de alguna otra manera. O si lo que queremos es valorar una situación concreta, pues si ha salido una partida de alimentos contaminada al mercado, por ejemplo, pues sí, se puede incautar esos alimentos y hacer análisis, se puede. Pero si lo que queremos es valorar cuál es la concentración de una sustancia porque se ha producido un vertido accidental en una reserva de agua, pues o vamos inmediatamente después del vertido, pero con el paso de las horas aquello se diluye y ya no es tan fácil, ¿no? La medida podrá tener un valor, pero no necesariamente el valor más alto. Es decir, que dependiendo de la situación, se podrán hacer esas medidas analíticas o no. Si se pueden hacer, fantástico, eso es lo ideal. No ofrece ninguna incertidumbre. Si no, pues hay que recurrir a otro tipo de... La pregunta ahora sería, bueno, hablando de salud humana, ¿dónde hay que medir? ¿Qué tengo que medir? Bueno, pues se tiene que medir en tres situaciones diferentes, que no tienen por qué darse simultáneamente en todos los casos. De hecho, casi nunca se dan simultáneamente en todos los casos. Una es la exposición laboral, es decir, la exposición a sustancias químicas en el puesto de trabajo. Otra es la exposición ambiental, a través del medio ambiente, que básicamente son los alimentos. Y otra es a través de productos de consumo. Productos de consumo que utilizaremos o que utilizamos en nuestra vida privada, llamémosle al por menor, por decirlo de alguna manera. Es decir, el pintor está expuesto a las pinturas, disolventes y todo lo que sea necesario para su profesión durante todos los días y todas las horas de su jornada laboral. Otra cosa es que nosotros, digamos, en un fin de semana voy a pintar una habitación de mi casa. Esa exposición es al por menor porque ocurre una vez. Y una vez cada mucho tiempo. No es comparable el impacto. Eso es lo que diferencia la exposición laboral, es decir, la frecuencia de la exposición a productos de estos. Y si hablamos de medio ambiente, la exposición se tiene que determinar en 5 diferentes compartimentos ambientales, como son los microorganismos de las depuradoras, es decir, qué concentración va a llegar a la depuradora de esa sustancia. ¿Por qué? Porque si la concentración que llega a la depuradora es tóxica para esos microorganismos, los microorganismos se mueren, la depuradora deja de funcionar y es todavía peor las consecuencias que se pueden derivar de la exposición a esa sustancia. En ecosistemas acuáticos, terrestres, en sedimentos y también predecir la capacidad de bioacumulación a lo largo de las cadenas tróficas. Es decir, de que la concentración, la exposición en las partes más bajas de las cadenas tróficas sea una, pero como consecuencia de la naturaleza, ¿no? De que los animales se van comiendo unos a otros dependiendo de la posición que ocupen dentro de esas cadenas tróficas, esa sustancia se puede ir bioacumulando, de manera que puede ocurrir que aunque los animales que estén en las partes más altas no estén expuestos directamente a las sustancias, sí lo estén indirectamente a través de sus alimentos. De manera general, ¿cómo hacemos esa exposición, esa evaluación de la exposición? Bueno, lo que hay que hacer es lo que se conoce con el nombre de caracterizar el escenario de exposición. Es decir, ¿dónde y cómo va a ocurrir esa exposición? Y para saber eso, tendremos que determinar las rutas de exposición que son más relevantes.
Y para saber cuáles son las rutas de exposición relevantes, tendremos que saber cuál es la fuente de emisión de esa sustancia, cuál es el comportamiento de esa sustancia en el medio ambiente y cuál es la vía de exposición. Es decir, si la exposición más relevante, en el caso del ser humano, pues va a ser la vía oral, o la vía inhalatoria, o la vía dérmica, que son las tres que nos interesan bajo el punto de vista medioambiental. Y una vez determinemos cuál es lo más relevante, tenemos que centrarnos en cuantificar la exposición. Para eso, tendremos que conocer cuál es la duración de la exposición. No es lo mismo un alimento que pan que ingeramos durante toda nuestra vida, por ejemplo, que sería una exposición crónica, y un alimento extraño que ingiramos una vez en la vida, por lo que sea, ¿no? O cuál es la concentración, obviamente, de la sustancia en ese material al cual estamos expuestos y cuál es la frecuencia. 8 horas al día, 5 días a la semana, si es exposición laboral, o una vez al año si es producto de consumo, por ejemplo, o 2 veces al día si es un producto de higiene personal, por decir algo, o si es un producto de higiene para la casa, el detergente para la lavadora, los productos de limpieza del hogar, etc. Todo eso tenemos que caracterizarlo muy bien para tener ese escenario, como digo, bien caracterizado. Y cuando tengamos todo eso, podremos aspirar a tener cuál es la dosis externa recibida. Hay veces que hay una aproximación que funciona y que simplifica mucho las cosas. Funciona en el sentido de que puede ahorrar mucho trabajo en evaluar la exposición. Y es la aproximación que se conoce con el nombre del peor de los casos posibles. Es decir, ¿qué ocurre en la peor situación? ¿Cuál es la peor situación? La peor situación es que yo me exponga al 100% de la sustancia que se libera, a toda la sustancia que se libera. Y lo que pone ahí en la rama derecha dice asumir el peor de los casos posibles. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando yo sé que la exposición, o asumo que la exposición es total. Si hago la caracterización del riesgo y veo que no hay riesgo, pues ¿para qué me voy a calentar la cabeza tratando de refinar o de depurar esa exposición para que sea el número más real, en el sentido de que yo sé que la exposición no es del 100%, que va a ser inferior, pero calcularlo bien igual me puede llevar un trabajo que me lo puedo ahorrar. Ahora, si que hay riesgo, entonces ya sí tendré que ir a depurar mi escenario de exposición para tener unos datos que sean relevantes. Bien, esta es una aproximación que funciona a veces, pero que a veces también es un atajo cómodo y rápido para resolver algunos problemas. Bueno, el objetivo de evaluar la exposición es determinar 2 parámetros. Si es para la salud humana, la exposición total. Es decir, cuánta cantidad de la sustancia llega al organismo, o se supone que el organismo está expuesto a ella, por todas las vías. Otra cosa es que no todas las vías sean relevantes simultáneamente. Es muy raro que podamos estar expuestos a una misma sustancia, pues por vía oral, por vía dérmica, por vía inhalatoria. Pues, por ejemplo, si es por vía inhalatoria es porque va a ser volátil, y si va a ser volátil no se va a quedar en los alimentos. Es difícil que se pueda dar entre las dos cosas. O que si es volátil es difícil que se pueda depositar en la piel. O si se deposita en la piel, pues porque es un cosmético, un producto de higiene, una medicina, pues también va a ser difícil que la tengamos por vía oral, porque no nos vamos a estar incidiendo esos productos. Es decir, que es difícil que se vaya a dar todo simultáneamente, pero tenemos que descartar que no es así. Y si hablamos de medio ambiente, se trata de determinar, como digo, el PEC o la concentración ambiental previa. Lo que vamos a hacer ahora es dedicar el resto de la sesión a que veáis unas pinceladas de cómo se hace. Más que
a que veáis los detalles de cada situación, porque eso depende mucho, como digo, del escenario, del uso. Al final hay muchos modelos, se trabaja mucho con modelos, sobre todo en salud humana, que te dicen ya, para este escenario hay un modelo que sabemos que funciona y que entonces en estas condiciones ambientales y con tal, pues la exposición final está bien. Incluso hay software ya que te permiten calcularlo. Pero sí que me gustaría comentaros, aunque sea muy brevemente, qué cosas hay que mirar tanto en los escenarios de exposición humana como de exposición laboral. Bueno, si empezamos por la exposición humana, como decíamos, 3 escenarios: laboral, consumo, medio ambiente. Exposición total sería la suma de la cantidad de la sustancia que se ingiere, más las que están en contacto con la piel, más la sustancia inhalada. Por lo tanto, tenemos exposición que puede venir a través del medio ambiente, a través de los productos de consumo y a través de la exposición laboral. Hay un error que suele ser relativamente común y es considerar la exposición vía alimentaria o la que se da en la ingesta de alimentos como una exposición por productos de consumo. Sin embargo, eso no es correcto. Esa exposición se llama la ambiental. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que ingerimos se han generado en el medio ambiente y la concentración de sustancias que haya tendrá que ver con el medio ambiente en el que se hayan crecido, ¿no? En el suelo pues crecen frutas y verduras, o las hierbas que alimentan los herbívoros, o el agua, o el agua de superficie. Lo que haya en el aire se puede caer en la tierra e incorporarse en alguno de estos sitios, y al final es lo que nosotros ingerimos. Bueno, vamos a ver, exposición laboral. Tenemos que analizar el conjunto de informaciones y presunciones que nos indica cómo ocurre el contacto. Para eso tendremos que considerar la dimensión de la actividad, el tiempo y la frecuencia de exposición y las propiedades físico-químicas. ¿Qué quiere decir la dimensión de la actividad? Pues que, por ejemplo, no es lo mismo que de un determinado producto se consuma en la fábrica 1 kilo al día y 1 tonelada al día. Bueno, eso es evidente, ¿no? El tiempo y la frecuencia de exposición, pues lo mismo. Ese trabajador, el trabajador que va a estar expuesto, ¿está todo el día haciendo lo mismo? ¿O el trabajo que implica esa exposición lo hace solamente 10 minutos al día? ¿O lo hace 10 minutos al día, pero 4 veces al día? Por ejemplo, ¿no? A eso es a lo que se refiere con el tiempo y la frecuencia. Y luego también las propiedades físico-químicas, porque es lo que va a determinar cómo se comporta esa sustancia en el medio ambiente, es decir, si se volatiliza, sobre todo si se volatiliza, eso es lo más importante, porque en el puesto de trabajo, pues exposición por vía oral no va a haber, y por vía térmica, pues poca, porque se puede trabajar con ropa de protección apropiada. Si los trabajadores están expuestos en diferentes circunstancias, cada una de esas circunstancias será un escenario diferente, un escenario de exposición diferente. Y habrá que hacer tantas exposiciones como escenarios. Es decir, si un trabajador está expuesto 1 hora al día, será un escenario. Pero si hay otro que está expuesto 3 horas al día, aunque sea la misma sustancia, pero que el puesto de trabajo es otro, pues será otro escenario diferente que también tendré que valorar. De las 3 vías de exposición, como os digo, la vía oral no es relevante porque no se ingieren alimentos mientras uno trabaja, y las más relevantes son la vía inhalatoria y la vía dérmica. Y el uso, que sea la vía más relevante, sea una u otra, va a depender del tipo de proceso, de las operaciones, de los usos, etc. Hay algunas preguntas que hay que responder para determinar el escenario de exposición. Pues, cuál es la población de individuos que está potencialmente expuesta, lo que hemos dicho antes, magnitud, frecuencia y duración de la exposición. Existen equipos de protección personal, guantes, batas apropiadas, botas, calzado apropiado, máscaras
para filtrar la atmósfera que está respirando el trabajador. También hay que considerar la exposición de personal potencialmente susceptible. Potencialmente susceptibles son personas de la tercera edad, personas enfermas, mujeres embarazadas y niños. Como hablamos de exposición laboral, obviamente tercera edad y niños no tienen lugar porque es su puesto de trabajo, pero sí existen personas que tengan una determinada patología que las hacen más susceptibles a la exposición a esa sustancia química. Lo mismo que la mujer durante el periodo del embarazo. La exposición por inhalación es la concentración de la sustancia que se inhala o que respiran los trabajadores. Esta rama ha dado lugar a bastante regulación, bastante legislación, de modo que existen lo que se conoce como valores límite de exposición laboral. Son las concentraciones máximas a las que un trabajador puede estar expuesto en promedio sin que eso suponga un límite para su salud. Hay dos tipos de exposición de valor límite ambiental, el agudo, que es un promedio de 15 minutos, y el crónico, que es para un promedio de 8 horas. Existen tablas, el Ministerio de Trabajo publica cada año, no, porque no siempre cambian, pero hay tablas donde se determina para cada sustancia cuál es la concentración máxima a la que un trabajador puede estar expuesto en una u otra circunstancia, en agudo o en crónico. Eso viene de la Comisión Europea y son valores que son los mismos para todos los países. ¿Y cómo se calcula? Bueno, como digo, mediante modelos. Ahí hay un modelo, ese es uno, muy sencillito, que no lo pongo a modo de ejemplo para que sepáis que eso existe, no pretendo que os lo aprendáis, pero ahí hay todos los parámetros que se pueden llegar a tener que considerar, considerando incluso que el tiempo pues tiene que hacerse normalmente considerando si es el promedio de toda la jornada laboral o exposición aguda. Y hay también valores por defecto, que tampoco pretendo que os aprendáis, pero que son los que se suelen considerar, que nos dicen cuál es el volumen de respiración promedio para calcular la inhalación. La vía térmica en la exposición laboral se refiere a determinar cuál es la cantidad de sustancia por centímetro cuadrado de piel y por día. No se tiene que considerar para gases ni para sustancias con una temperatura superior a 60 grados, porque, bueno, si una sustancia líquida a 60 grados o sólida a 60 grados cae en nuestra piel, no hace mal y la vamos a quitar encima, no va a haber exposición. Tenemos que considerar, para utilizar estos modelos, pues de nuevo, datos de la superficie expuesta, el tamaño de la partícula, la volatilidad de los sólidos, la masa, la duración, la frecuencia de la exposición y, como os digo, al final hay modelos. Modelos que nos ayudan a calcular esto. Pero normalmente esos modelos pueden considerar o consideran que la exposición, el peor de los casos, pues es que la exposición se da solamente en el tramo que va desde la mano hasta el codo, es decir, que del codo hacia arriba está todo el protegido. Asume que no hay protección en ese tramo, si la hay, pues también se considerará en el modelo, y eso supone aproximadamente unos 2.000 centímetros cuadrados de piel, porque, de nuevo, pues hay fórmulas, y estas son las sencillas, que nos permiten estimar uno u otro. Y también hay estimaciones de las para casos excepcionales en que no haya protección o afecte a zonas del cuerpo más allá de lo que es las manos y el antebrazo, pues cuál es el área que se tiene que emplear. Pero bueno, estos son, como digo, modelos que no pretendo que os aprendáis. Simplemente quiero que sepáis que existen y que, como digo, luego incluso hay ya hasta software que te permiten calcular. Y lo que tienen en cuenta es pues, todos estos parámetros que yo os estoy indicando. Bueno, productos de consumo. ¿Qué es el producto de consumo? El que adquirimos en nuestra vida privada, al por menor. Tenemos que considerar que hay veces que adquirimos un producto, pero el producto al que nos exponemos es otro diferente. Por ejemplo, el caso
a veces, las resinas estas, de los pegamentos, estos que se mezclan dos sustancias para generar otra diferente, que es la que es luego el pegamento. O que compramos pintura, pero no estamos expuestos a la pintura normalmente, salvo que metas la mano en el bote, pero sí a los vapores de los disolventes que hay. Aquí sí que tenemos que considerar como población susceptible o potencialmente susceptible todas los casos. Y con especial cuidado con los niños, por la repetitividad del comportamiento de los niños. Sabéis que los niños son capaces de estar repitiendo un comportamiento, pues de estar, no sé, botando la pelota o mordiendo la pelota o arrastrándose por los suelos o jugando de una determinada manera, una cantidad de tiempo en que los adultos no aguantaríamos ni 5 minutos. Sin embargo, la posibilidad de comportamiento infantil o el andar a gatas, por ejemplo. Los adultos no vamos andando a gatas, pero los niños sí, que tienen la edad para ello. Si aplicamos una sustancia para matar plagas, por ejemplo, en el suelo, pues tenemos que considerar que puede haber una población potencialmente expuesta, que son los niños, por su comportamiento infantil. Como digo, aquí no cometáis el error de considerar o de meter aquí los alimentos. Productos o ejemplos de productos de exposición. Pues, por ejemplo, los limpiadores del hogar, detergentes, limpiadores de zapatos, ceras, vehículos, los adhesivos, los productos de escritura, pues el que tiene, no sé, una pequeña impresora en casa, que de vez en cuando cambia el tóner, o cuando vamos a la gasolinera a llenar el depósito, o los lejías, los textiles, los productos de mantenimiento del vehículo, cosméticos y productos de higiene personal, etc. ¿Qué vías de exposición? Pues como digo, ahí sí que depende del tipo de producto. Puede haber exposición por inhalación, exposición dérmica y exposición oral. Pero bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles con esto, porque como digo, ¿qué escenarios de exposición tenemos que considerar? Tenemos que considerar la concentración, el modo en que se produce el contacto, es decir, la ruta, la duración, el comportamiento del usuario y otros datos que pudieran ser relevantes. Y de nuevo aquí entran los modelos y de nuevo hay tablas que nos dicen qué hay que considerar. La tabla esa, pues lo que nos dice es, tiene que ver con hábitos y prácticas de los consumidores europeos. Y ahí pues nos dice, pues eso, por ejemplo, lo primero, lavado de ropa, detergentes en polvo, un mínimo de 55 gramos por uso, un máximo de 290, una media típica de 150, con un mínimo de una vez por semana y un máximo de 18 y una media de 5. Pero bueno, podrían ser esos o podrían ser otros. Hay quien pone la lavadora 2 veces todos los días y hay quien la pone 2 veces a la semana. Pero bueno, hay que coger valores promedio para poder hacer estimación. Para luego las incertidumbres se cubren con los factores de seguridad. O del uso de cosméticos, pues se estima que cada vez que nos lavamos los dientes nos exponemos a 1,4 cosméticos y higiene personal, a 1,4 gramos de producto dentrífico o, pues no sé, el aftershave, 1,2 gramos cada vez que se afeita, en fin, vale, casos que, insisto, están ahí simplemente para que existen. Y que luego meteremos en las fórmulas y modelos apropiados, como estáis viendo. Que no son, como digo, bueno. Y nos quedaría el medio ambiente. En el medio ambiente tenemos, como digo, básicamente los alimentos, es lo principal. Y cuando digo alimentos, incluyo el agua de bebida. Que, bueno, hay veces que no es alimento porque no tiene aporte calórico, pero también tiene que ver con el medio ambiente. También, en algunas circunstancias excepcionales,
También es exposición ambiental cuando se inhalan en atmósferas contaminadas, cuando se respiran atmósferas contaminadas. Y eso tiene que ver también con los niños, suelos contaminados, la exposición a través del suelo, cuando los niños se tiran por el suelo, en el parque y cosas. Y también, pero eso también es excepcional, el uso recreativo o deportivo del agua, pues los productos para el mantenimiento de las piscinas y cosas. Pero bueno, ya os digo que son situaciones excepcionales. ¿Qué sustancias químicas puede haber en alimentos y el agua? Pues puede haber, por ejemplo, biotoxinas naturales, o puede haber aditivos alimentarios, o puede haber residuos fitosanitarios o contaminantes ambientales. Para eso, pues de nuevo hay modelos con estimaciones de cuál es la dieta media y que nos permite calcular la exposición a través de esta guía. También conviene considerar la existencia de determinadas subpoblaciones que tienen dietas especiales. Pues, por ejemplo, los vegetarianos. La dieta media estándar que incluye carne no aplica a los vegetarianos, porque ellos sustituyen la carne por los vegetales. O sea, ahí no sería la dieta media, sería otro tipo de dieta. O poblaciones de determinadas religiones que no comen un determinado tipo de carne, pero sí comen de otra. Son casi casos especiales que hay que considerar. Y de nuevo nos vamos a los modelos que ahí tenemos. Pues esa es, o era, hace tiempo ya, pero la estimación del consumo total de alimentos en España en kilogramos por persona. Bueno, pues ahora, como digo, quien no le guste la ternera y lo sustituya por la carne de ave, o yo, pero siempre hay que recurrir a modelos, porque es que si no, claro, no podemos hacer una sola opción para cada persona. Las incertidumbres derivadas de la desviación a estos modelos se cubren con los factores de seguridad. Bueno, y hemos visto los alimentos y los compartimentos ambientales. Decíamos el polvo, el suelo, el uso recreativo del agua, etc. Aquí lo que hay que hacer es calcular la ingesta de contaminante en contacto con el tiempo, o sea, en función del tiempo y del peso corporal. De nuevo, considerando concentración, frecuencia y duración. Y de nuevo, otros modelos, más modelos. Más modelos y más tablas estándar que determinan cuál es la tasa de contacto, por ejemplo, relacionada con la ingesta de agua potable o la ingesta de partículas de polvo en el suelo. Y al final, cuando haya ido pasando por todas y cada una de estas etapas, aunque insisto, es muy anormal o sería muy excepcional que se dieran todas simultáneamente. Lo normal es que sea una de ellas la que haya que mirar. Al final tendré la exposición total, que será la suma de la ingesta laboral a través de los productos de consumo y de la ingesta ambiental, a través de los alimentos y de los compartimentos. Y ese número será la exposición total. Ese será el número que tendré que comparar con la dosis de referencia. Con esa dosis que estimamos que es segura. Si ese número es más grande que la dosis segura, diré que hay riesgo. Si ese número es más pequeño que la dosis de referencia, que la dosis segura, diré que no hay riesgo. ¿De acuerdo? A efectos prácticos, en lo que nos toca a nosotros, como digo, todo esto son modelos. Los problemas que haremos, que yo os pondré como ejercicios y demás, la exposición os la daré yo siempre. Pero que sepáis que ese número que yo os daré de la exposición es esta, pues viene de hacer todo esto que os he estado contando. ¿Vale? Y ahora vamos a ver también qué pasa con el medio ambiente. Porque el medio ambiente es una sustancia, pues cuando se libera en el aire, pues se puede depositar en el suelo, se puede lixiviar a las aguas subterráneas o
la sustancia a lo mejor no se libera, pero los residuos se llevan a una planta de tratamiento, donde también habrá una cierta proporción en esa planta, por muy bien que se haga, de liberación al medio ambiente. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que considerar para evaluar la exposición. Tenemos que ver cómo se emite, cómo se libera esa sustancia en el medio ambiente y una vez se ha liberado, cuál es su distribución, su transporte y su transformación para poder estimar cuál es la concentración ambiental predecible en cada uno de los 5 compartimentos ambientales que os he mencionado antes. También deciros que igual que para la salud humana había que hacerlo a 3 niveles, laboral, ambiental y productos de consumo, para el medio ambiente también hay que utilizar diversos niveles. Uno es el medio ambiente local, es decir, lo que yo hago y lo que pasa alrededor de mí, pero la concentración ambiental predecible va a ser consecuencia de lo que yo hago alrededor de mí, pero también hay un nivel que se llama regional, que es lo que hace, lo que está más lejos de mí, pero que puede llegar a mí. ¿Vale? Y eso es lo que se llama el PEC regional. Que a su vez también está corregido con un tercer nivel, que es el PEC continental. Pero bueno, tampoco os preocupéis mucho de esto, simplemente con que sepáis que existe, porque como digo, se maneja hoy en día a través de modelos. Bueno, ¿cómo se calcula el PEC en agua, sedimentos, aire, suelo y en la materia viva? Pues para calcular el PEC hay que saber cómo se comportan las sustancias en el medio ambiente. ¿Te acordáis cuando en la unidad didáctica número 4 presentábamos los métodos de ensayo? Y dijimos, hay tres secciones, la A, la B y la C. La B era la sección de los ensayos para la salud humana, la C para el medio ambiente y la A era de propiedades físico-químicas. ¿Os acordáis? Y yo dije, esto puede sonar un poco raro, pero no es tan raro porque para poder saber cómo se comporta una sustancia en el medio ambiente, para poder calcular cómo se distribuye, tenemos que saber cuáles son sus propiedades físicas. Y para eso hay que ensayar parámetros como la absorción, con D, no con B, con absorción. La absorción es la capacidad de un sólido de quedarse retenido sobre una superficie, o si se volatiliza, o si se disuelve y en qué proporción, si se biodegrada por encima, si la luz ultravioleta del sol, ya sea cuando está disuelto en el agua, cuando está volatilizado, es capaz de degradar la sustancia, si el pH del agua, si está disuelto en el agua, hidroliza la sustancia, y si se bioacumula. Porque si se bioacumula, cabe la posibilidad de que también se biomagnifique. La bioacumulación, sabéis que es el incremento dentro de un determinado organismo, como consecuencia de la acumulación de la exposición. La biomagnificación es el paso a través de la cadena alimentaria. Bueno, vamos a ver, el agua, por ejemplo. El agua. Normalmente pues hay un punto de emisión que se llama, ¿no? Que es donde se libera la sustancia, y cuando se libera la sustancia se produce la dilución de la misma. Una cosa importante es que la estimación de la exposición hay que hacer en medios acuáticos, hay que hacerla después de la total dilución del vertido, no antes. Es decir, cuando se ha acabado el equilibrio. Y una vez se ha liberado esa sustancia en la reserva acuosa, se van a dar todos esos factores que hemos estado comentando antes. Se va a diluir, se va a volatilizar, se va a quedar repartida entre el sedimento, es decir, entre el fondo y el agua. Lo que quede en el sedimento puede ser degradado o biodegradado por las bacterias que habitan en el sedimento. Y el equilibrio de todo eso, bueno, además puede haber fotólisis. El equilibrio de todo eso es lo que nos va a dar ese efecto. Son los factores que hay que considerar. ¿Qué pasa con el sedimento? El sedimento es la capa que hay debajo del agua.
Las sustancias se pueden quedar disueltas, pero si se supera el límite de solubilidad, se van a quedar en suspensión. Y si están en suspensión, pueden sedimentar y depositarse en el suelo, ¿no? En el sedimento. Y en el sedimento, como digo, puede haber degradación o biodegradación a través de bacterias. Y dependiendo de las condiciones, de las corrientes, de la temperatura, etcétera, parte de lo que se ha sedimentado se puede resuspender. Como digo, al final hay que hacer todo este cálculo en la situación de equilibrio. Y para eso pues hay un modelo, una fórmula que es esa, que es la más convencional, que insisto, no es para aprenderla, pero si os fijáis depende del PEC local. Dice, el PEC local del sedimento es un producto, o es un factor, mejor dicho, del PEC local del agua. ¿Veis que el tercer término de la fórmula es PEC local del agua? Es decir, que para calcular el del sedimento, primero hay que calcular el del agua. En el aire, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando se libera una sustancia, lo mismo te digo, igual que os decía antes, se tiene que estimar después de la total dilución. Aquí lo que se hace es estimar la concentración a 100 metros del punto de emisión, del punto de liberación. ¿Y qué puede ocurrir a 100 metros? Pues puede ocurrir que el viento disperse la sustancia, que la luz del sol la degrade, puede ocurrir que vuelva a la Tierra a través de agua, o si lo que se ha liberado no son gases ni vapores, sino aerosoles, dependiendo del tamaño de la partícula, la gravedad atraerá esas partículas hasta el suelo y llegarán de nuevo. Pues esos factores son los que hay que considerar para determinar el efecto. En el suelo, ¿qué pasa cuando llega al suelo? Pues en el suelo, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que se lixivie, es decir, que atraviese el suelo y llegue a las aguas subterráneas, o puede ocurrir que se quede absorbido sobre esta superficie, en un equilibrio entre la sustancia que se libera y la que se queda retenida por el suelo. Esa absorción y ese lixiviado son los que habrá que considerar. Cuando hablamos de suelo, también hay que considerar tres diferentes niveles. El suelo de los ecosistemas terrestres, el suelo donde van a crecer los alimentos, porque eso va a tener que ver con la exposición luego ambiental, y el suelo de pastos, porque ahí se van a alimentar los rumiantes también, los herbívoros, y de los que luego podemos alimentarnos. ¿Vale? Y ya para acabar, nos queda la posible bioacumulación a través de la cadena alimentaria. Como digo, puede darse el caso de que los animales que están en las partes más altas de la cadena alimentaria no estén expuestos directamente a una sustancia, pero sí lo estén a través de los alimentos que ingieren. Si ingieren animales de las partes más bajas de la cadena trófica que sí han estado expuestos, directamente esa sustancia va a llegar a los animales de la parte más alta. Para calcular eso existen fórmulas de nuevo que nos dicen, tienen que ver con los factores de bioconcentración, de bioacumulación, de nuevo. ¿Vale? Y los mismos modelos que se aplican, pero con distintos parámetros por defecto, que se aplican para la parte local, se aplican para la parte regional y para la parte continental. Y al final es todo la suma de en la diapositiva tenéis el texto que he empleado para preparar la exposición.